Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Héctor López, soy el fundador de la OMHE y miembro de algunas organizaciones de seguridad informática. La presentación es Creative Commons y son libres de modificarla y distribuirla. Y bien, la presentación es con fines de aprendizaje para desarrollar la cultura en seguridad informática, ayudar a prevenir los delitos informáticos en el país y no nos hacemos responsables del mal uso que las personas puedan darle a la información expuesta. Y bien, ¿qué es OSINT? Esta vez les tengo una herramienta un poco distinta que es para Open Source Intelligence. Iré explicando brevemente qué es esto y es como inteligencia utilizando diferentes fuentes de información que están como abiertas en Internet y parte de como un círculo de requisitos donde tenemos varias fuentes de información. De esta manera hacemos la adquisición, el procesamiento, el análisis y posteriormente la inteligencia. Y bueno, la herramienta que voy a mostrar se llama Trape. La pueden descargar de GitHub. Para alguien que pues ya descarga código de GitHub no debe de ser nada complicado explicar que tienen que clonarlo desde ahí. Y bueno, como tal la demostración es, este slide es como el más importante. Básicamente tenemos una Raspberry Pi en la cual tenemos varias páginas clonadas utilizando la herramienta y esto nos podría permitir dos cosas principalmente entre las que yo veo más útiles. Permite algunas otras, pero para mí fueron las más atractivas, que es descargar un troyano, o sea, te permite enviar algún exe o algo. Entonces, por ejemplo, si estamos en la página de Coppel, pues podría ser coppel.exe, ¿no? De esta manera podríamos como maquillar un poco más el ataque. O sea, nos permite básicamente poner un exe. Ese exe puede tener múltiples payloads. Podría ser desde lo más básico como un meterpreter hasta quizá algo en PowerShell o para otras, de hecho, otras arquitecturas para atacar otros sistemas operativos. Y tenemos como algo muy parecido a lo que algunas, bueno, para mí se me hizo este tipo de hook como algo similar a lo que hace VIF. Obviamente VIF tiene muchos plugins y otro tipo de módulos adicionales, pero bueno, de esta manera, con esta demostración, estamos clonando 3 páginas diferentes. Con una podríamos, es muy sencillo porque pues, las personas suelen tener servicios comunes como Facebook, Twitter, utilizar el Gmail, entre otras cosas. Y si ya conocemos un poco más incluso de la víctima, podemos clonar específicamente las páginas incluso de, no sé, por ejemplo, el gobierno del estado en el que él esté, de una cuenta como de usuario como lo podría ser YouTube, Spotify, etcétera, o una tienda departamental. Y asimismo también exporta como las coordenadas y demás para que podamos tener una geolocalización de esto en el mapa. Y bueno, voy a mostrar básicamente esos son mis datos de contacto para quien le interese. Ok. Bien, aquí tenemos las 3 páginas. La voy a volver a recargar para que se vea que está operando actualmente. Esta otra. Y esta de acá. Les voy a explicar y ustedes van a ir leyendo la URL para no estar haciendo tanto hincapié en las víctimas, ya que se da a entender que pudo haber sido cualquier otra página, ¿no? Entonces, simplemente yo le especifico un puerto. Voy a mostrar la herramienta corriendo en el background. Aquí está la herramienta. Nos da como un panel. Esto, desde mi punto de vista, fue lo que se me hizo más interesante, porque sí maneja como un nivel de seguridad para poder acceder como a la API donde puedes manejar todo por web. Y la forma de pasar un archivo a una víctima, pues solamente tienes una carpeta. Ahorita la voy a mostrar más adelante.
En esta carpeta de static, donde dice files, aquí ustedes podrían poner, como en este caso yo lo hice, el whatsapp.exe, que es un archivo de Meterpreter para 64 bits. Esto obviamente ya cuando yo tengo el hooking del browser, puedo interactuar. Voy a mostrar cómo se puede interactuar. Bueno, aquí vuelvo a hacer hincapié. Nosotros especificamos el puerto, lo cual nos da más amplitud sobre el control de lo que queremos ejecutar, ya que podemos poner algo en el puerto 84, algo en el 83, o sea, desde el 80 hasta el puerto que queramos, hasta el 65,000. Podríamos poner algunos que no estén ya siendo ocupados por otras aplicaciones y nos va a podríamos poner como sensores, es decir, o sea, si estamos haciendo una prueba para localizar a un target en específico, es posible que no lo podamos hacer en el primer intento, entonces podemos mandarle cientos de páginas. Bueno, esa es una hipótesis. Obviamente yo creo que con unas 30 páginas bien dirigidas, dependiendo del estudio que tengamos anterior de la víctima, pues podríamos hacer lo que cayera de una manera más sencilla. Y bueno, aquí tenemos el control, el panel de control, un poquito más grande. Aquí pueden ver, por ejemplo, los detalles. Si está conectado a alguna red actualmente, nos podríamos también, nos aparecería aquí cuáles son a las que el usuario está teniendo acceso y va a aparecer en online. Y de otra manera, aquí tenemos una ubicación. Ya en el mapa nos da pues varios detalles técnicos sobre el browser que está utilizando y nuestra víctima, incluyendo la IP. Y bueno, esto es lo más interesante. Aquí podemos mandar una alerta como hemos hackeado. Esto es en la página de Spotify. Y bueno, aquí aparece la alerta. Esto no es, para mí no es tan relevante, es como la característica que supongo que lo haces para probar que todo esté funcionando, pero esta puede ser quizá la más interesante. En donde podemos directamente mandar un ejecutable. Yo no lo tengo aquí ya seteado para recibir en este momento la shell, pero bueno, esto es lo que hace esta herramienta. Desde mi punto de vista es muy útil. Lo único que tienen que hacer es esta IP, en el puerto que lo tengan, lo redireccionan al exterior y de esta manera ya lo podrían tener con algún dominio o alguna URL en algún VPS también. Más sin embargo, tiendan a saber que si están haciendo este tipo de acciones, es posible que si no lo hacen en un laboratorio controlado, pues les bloqueen el sitio, ¿no? Porque están básicamente subiendo un scam a la red y esto puede ser utilizado. Vean que es una réplica exacta, por lo menos la de Spotify. O sea, nadie sospecharía. Y cada que yo doy recargar, se vuelve a cargar como una sesión acá en el Drape. Es algo que también me gustó. O sea, están como muy al pendiente de cada cuánto recargas la página. Y digamos que este es como tu Session ID, si estuviéramos hablando en términos como tipo de Metasploit. Este es como el Session ID al cual tú tienes acceso. Y voy a ir un poco al programa para que se vean el código cómo se ve. Aquí tenemos cuando alguien se conecta, pues nos dice desde qué IP y nos aparece este número como de tracking para irlo como siguiendo. Y aquí podemos ver qué es lo que estamos mandando, qué tipo de acciones estamos realizando. Aquí vean, por ejemplo, estas. Aquí mandé las alertas y la otra fue para descargar el archivo. Esto, pues, podría ser algo muy malicioso, nada más que creo que el creador le ha quitado varios features. Pero sí, o sea, con esto podrías administrar incluso
una pequeña botnet de personas y tener varios sensores en distintas zonas con el fin de obtener ubicaciones y obtener más datos confidenciales de los browsers y de las IPs de las personas. Y bueno, ha sido todo por esta sesión. Hasta la próxima. ¿Qué tal? Mi nombre es Héctor López, soy el fundador de la OMHE, miembro de la IAPP, la ISACA, la CFE, la OPSEC, la ACM, el Anti-Phishing Working Group, la ISA y la OWASP. Y bueno, la presentación es Creative Commons, es decir, son libres de poderla modificar, distribuir, etcétera. Y bien, antes que nada, la presentación es con fines de aprendizaje para desarrollar la cultura y impulsar la seguridad informática, y no nos hacemos responsables del mal uso que las personas puedan dar a la información. Y bueno, ¿qué es Docker? No estamos hablando obviamente de los pantalones. Docker contra VMware y VirtualBox. Bien, aquí quise hacer una comparación de por qué vale la pena Docker con respecto a VMware o VirtualBox, que serían competidores. Bueno, mucha gente dice que su competidor sería otro container, pero al no tener quizá la fuerza Wine y otro tipo de aspectos, o sea, mucha gente me dice que GitHub, pero no, GitHub es un administrador ya de repositorios de código. Docker es un contenedor de sistemas de archivos, librerías y todo lo que ocupa como un programa para correr. Es mucho más útil en el estándar de la palabra que usar VMware o VirtualBox. A mí me parece que es una forma de empaquetarlo más pequeño. ¿Qué ventajas podría tener VMware o VirtualBox? Que se emula el sistema operativo completo, pero esto te ocupa una cantidad de recursos mucho más exhaustivos que un Docker. Yo le podría apostar en este aspecto por Docker porque es más compacto. Y pues para las tareas de seguridad informática o pentesting no tienes mucho espacio comúnmente, ya que algunos embebidos, pues tú le tienes que poner la micro SD y eso ya importa de cuántos gigas te la estés comprando. Y bueno, usando Kali Linux en Docker, básicamente, para los que ya lo mencioné, Docker es un contenedor de, no podemos decir sistemas operativos, pero sí de sistemas de ejecución de binarios. Es decir, puedes tener varias Kali Linux instaladas, en este caso en tu máquina o en tu Docker, no importa que tengas un Windows, puedes instalar todas las versiones de Kali Linux que quieras y una utilizarla, por ejemplo, para web, la otra utilizarla para escaneos, quizá otra para análisis de vulnerabilidades. Y es decir, tú puedes tener cada contenedor o cada caja para respectivas tareas de Kali Linux que ocupas en el pentesting. Y te sirve también para hacer quizá un laboratorio, es decir, puedes tener varias contenedores de máquinas a explotar para tú mismo escanearte y estar ahí jugando. Yo le vería quizá la mayor ventaja en el aspecto de la clusterización cuando lo acompañas de Kubernetes, pero en este caso, para ataque, yo sugeriría Docker únicamente. No ocupas tener clusterizado el Kali a menos que estés utilizando, no sé, la base de datos distribuida del Postgres y quizá tener un Armitage y otro tipo de conexiones con tus víctimas encriptadas. O sea, para algunos payloads que requieren gran complejidad, pues sí podríamos clusterizar las tareas de Kali, pero en el día a día no lo veo como algo tan necesario. Y bueno, hay que evitar ser detectado como malware. Es una de las tareas a pasar ahora. Es decir, muchos proveedores de servicios obviamente van a tener sus pues antivirus o sistemas de detección de intrusos y algunas otras tecnologías de inteligencia artificial con el fin de detectar malware. Y Metasploit, pues es muy conocido. Lo que es Meterpreter, pues lamentablemente es pescado por la mayoría de los fabricantes de casas antivirus. Entonces es sencillo que tus cuentas de hosting, que obviamente para el caso actual, pues las tengo en mi máquina. Y si tú agarras y haces lo mismo
y simplemente redireccionas los puertos que tengas que hacer de la manera que lo tengas que hacer para salir a Internet, pues ya tendrías estos ataques automáticamente en Internet. Pero al hablar de la nube, yo hablo de montarlos en distintos, puede ser en Google Cloud, puede ser en Amazon Services o cualquier proveedor de hosting que ustedes quieran y tener distintas máquinas de Metasploit corriendo, recibiendo payloads y así es como puedes interactuar con muchas víctimas a la vez y generar reportes pues interesantes, pero bueno, hay que evitar ser detectado como malware, ¿no? Principalmente. Y bien, por último sería ya cómo utilizarlo. Ahí traté de hacer como un pequeño diagrama para hacer más explícito. Y bueno, tenemos las máquinas, los containers que obviamente tienen Metasploit dentro. Y dentro de Metasploit, en la segunda capa de ataque, pues tenemos las herramientas como tal. En una vemos el THC Hydra, que en este caso podemos estar haciendo brute forcing para craquear algún password del FTP o algún password del Telnet o password de Secure Shell. Algunos me dicen, bueno, y ya nadie usa FTP. Bueno, se sorprenderían de ver la cantidad de personas que utilizan protocolos sin algoritmos de encripción o seguridad rígida. Y también en otro tenemos el HPing, que el HPing, como lo sabemos, configurado con ciertos parámetros, pues puede servir como herramienta para dosear un equipo o causar una denegación de servicio. Entonces tenemos, en este caso, el Docker, pero puesto pues a la ofensiva, ¿no? Utilizando todo el potencial de Metasploit y las distintas herramientas de Kali para atacar un servidor. Y bueno, regresamos en un momento con la demostración. Nos vemos en el siguiente video. Y bien, seguimos con el curso de Linux ofensivo, la versión 6.1. Mi nombre es Héctor López, soy el fundador de la OMHE. La presentación es Creative Commons, son libres de distribuir y modificar. Y bueno, la presentación es con fines didácticos y de aprendizaje y no queremos impulsar los delitos informáticos en el país. Bueno, hablaremos específicamente de buscador de payloads y exploits en los containers. Y bueno, iremos directamente por cada slide haciendo distintas cosas. Bien, bueno, voy a explicarles rápidamente cómo funciona esto. Ya tengo Docker instalado, por eso funciona el comando como tal. Si pongo Docker images, o que son las imágenes que tengo aquí, me despliega el espacio que me ocupan en disco. Aquí hay varias. Tenemos desde pequeñas, desde los 148 megas hasta pues como 1.33 gigabytes. O sea, sí tenemos, podemos tener imágenes muy pequeñitas o sistemas operativos con más herramientas. Y aquí vemos qué repositorio es y qué imagen tenemos. Bueno, aquí tenemos, por ejemplo, la más importante para ustedes en las prácticas del CEH y algunas otras, es importante la del Kali. Entonces aquí ya tenemos, esta nos pesa 1.22 gigabytes cuando la bajas directamente, más todo lo que tú le quieras instalar, obviamente, por apt. Entonces voy a empezar a pues, crear una de cero, ¿no? Entonces voy a explicar también todo el comando porque cuando ya uno lo empieza a agarrar, como que no se entiende muy bien lo que uno está realizando. Pero sin embargo aquí lo único que estoy intentando hacer es correr la imagen de Docker, otra nueva instancia de Kali Linux. Y bien, en este momento ya se corrió. Quiero que se entienda eso. O sea, en este momento Docker ya corrió otra instancia con este simple comando. Voy a demostrarles eso. Tenemos las instancias que están corriendo, obviamente las que dicen up, o que significa que están arriba. Esta lleva 12 segundos arriba, 20 minutos, 14 minutos, 30 horas, 31 horas. Entonces, esto es importante. Aquí yo estoy demostrando que sí se puede tener estabilidad en los containers. Aquí tengo un contenedor que ya lleva 31 horas arriba, el cual es de Kali, con el cual yo estuve trabajando toda la demostración antes de hacerla. Y bueno, asimismo también el Empire, que es una suite
para poder administrar sesiones cuando atacamos servidores, o también podemos atacar incluso clientes Windows, lo que es el Web Scan, que es una herramienta para auditoría de WordPress. Y también tenemos, voy a mostrar dos, esta vez de OWASP, que es el Juice Shop, y el otro que es el OWASP SAP, que es más como una herramienta parecida al Burp Suite. Entonces, bueno, voy a correr otras para volver a pasar a los slides. Básicamente es así de sencillo correrlas. Ponen, por ejemplo, el nombre del proyecto. En este caso voy a correr otra de Kali. Y voy a instalar en ella la herramienta Nikto, por ejemplo. Entonces aquí es suficiente con hacer esto. Ok, estoy corriendo mal el comando, eso es bien importante. Como todo, es bien importante mencionar que es case sensitive, donde ustedes no hagan bien las cosas, pues obviamente la computadora no responde porque no está encontrando la imagen. Aquí ya entré nuevamente y bueno, voy a demostrar que es un Kali. Ahí está, yo doy un apt-get update. En este momento está descargando todo a del último repositorio. Es un repositorio oficial, lo cual nos asegura que pues no tengo cuestiones extrañas ahí. Es bien importante cuando ya estamos haciendo lo de los contenedores, darnos cuenta que pues si nosotros instalamos cosas que no sabemos de dónde vienen o imágenes de cualquier sitio, pues obviamente sí nos pueden infectar con algún backdoor prediseñado. Aquí vean, así de sencillo podríamos... empezar a escanear un sitio, por ejemplo. Aquí intenté escanear el sitio de la OMS e instalamos corrimos más bien un container, porque instalarlo es la primera vez que ya lo tienes ahí en el repositorio para que te salga desplegado aquí. Pero el resultado es ese, logramos correr herramientas de una manera muy sencilla. Yo puedo instalarme el Metasploit incluso para que vean que no se va a tardar mucho. En lo que les muestro otras herramientas. Y vean, o sea, es relativamente excesivo lo que tiene que instalar. Lo voy a dejar ahí, esperando que no tener ningún problema con la conectividad. Le estamos pidiendo algo que requiere procesamiento, para los que lo saben. Estamos pidiendo que instale muchas cuestiones de Ruby, muchos binarios, herramientas criptográficas, o sea, una serie de tools impresionantes. Y en un container de mi máquina, esto me permite yo estar haciendo el streaming en live y al mismo tiempo pues que no llegue ni siquiera al 100% el CPU, como es el caso de las máquinas virtuales. Hay que mencionarlo al hacer la comparación. Bueno, voy a regresar. Me falta la parte de mostrar esto. Ya tengo una máquina que ya lo está corriendo. Aquí está. Tengo una máquina que ya está corriendo el Metasploit. Aquí podríamos checar, es algo importante a mencionar. Voy a checar que la herramienta ya está conectada al Postgres en su respectiva base de datos. Es decir, cuando yo corro escaneos de Nmap, esto ya se está registrando en una base de datos de Postgres de una instancia. No se me van a perder los resultados, es difícil. Y aunque yo cierre la sesión, esto crea pues, la redundancia de poder volver a revisar todas mis pruebas y todos los hosts que yo estoy escaneando para que no se pierdan, pues para que las sesiones tengan un poco de más persistencia. Entonces, de esta manera también pues obviamente podemos mostrar los diferentes exploits. El tiempo es quizá como un 7% más lento que cuando lo tienes instalado genuino. Aquí ya están. Hay que tener en cuenta que este comando pues está pesadito porque lista todos los exploits disponibles.
Y voy a hacer uno para mostrar los payloads. Aquí está, tenemos por ejemplo lo que son los payloads para 64 bits, ya sea Vint o reversa, y también tenemos exploits como de BNC para x86. Según lo que nosotros queramos atacar, tenemos que setear este payload. Y bien, ahora sí, regresamos a la presentación. Entonces, eso sería lo que es un buscador de payloads y exploits utilizando Kali Linux y Docker para poder utilizar cualquier herramienta. En este caso mostré Metasploit, la cual incluye todas las, la mayoría de los exploits que están en la base de datos de ExploitDB. También se puede correr de cierta manera como proxy, el Burp Suite, el BIF o el WASP, que lo vamos a ver a continuación. Y bueno, podemos tener varios Docker al mismo tiempo, ¿no? Esto es donde ya llevamos nuestra máquina al extremo. Les recomiendo que cuando jueguen con esto sepan medir el hardware que tienen para que no les cause ningún inconveniente. Es decir, se les puede reiniciar la máquina si se quedan sin RAM. Cada container requiere cierta memoria. Entre más containers tengamos haciendo distintas tareas, pues estamos utilizando más memoria. Más sin embargo, déjeme decirlo que estoy sorprendido con el desempeño que se puede tener en herramientas y en labores de pentesting. Puedes tener, por ejemplo, 4 instancias o 3 máquinas, en este caso 3 contenedores, escaneando al mismo tiempo a un cliente y los otros 2 a distintos clientes. O sea, puedes tener 3 clientes a la vez, 5 clientes a la vez, escaneando distintas IPs, distintas empresas. Digamos, esto es relativo, ¿no? Es lo que tú le importes a los Nmap como input y la base de IPs, las direcciones o los números a los que tiene que atacar, pues obviamente los agarra con el Nmap y posteriormente les estaría corriendo los exploits que se adapten a los puertos y las cosas que encontró. Y aquí sí yo sí recomiendo correr el Nmap con la versión, el version scan, la versión para detectar con fingerprint el sistema operativo y el scripting engine que usa Lua como lenguaje de programación y que tiene pues varias cosas que hace sobre los distintos puertos una vez que ya les contesta como abierto. Y bueno, aquí llegamos como al final. Nada más les voy a mostrar las últimas 2 herramientas que logramos montar ahí en el Docker. Y bueno, aquí podemos también correr herramientas de WASP, ¿no? Hay algunos containers que ya vienen listos para poder ser utilizados. Vamos a ir a la consola. Y bien, les voy a mostrar el resultado de esto, para que se vea muy claro. Aquí tenemos en el puerto localhost, en el puerto 3000, yo tengo la UiShop de WASP, la cual pues obviamente tiene distintos retos y yo la puedo yo escanear y puedo estar jugando con ella, quizá ejecutar lo que viene siendo aquí mi herramienta de WASP, que la tengo en el puerto 8080, que se entienda, una está en el 3000, la otra está en el 8080, y de esta manera yo puedo empezar a vulnerar esta aplicación sin tenerla corriendo en un VirtualBox o en un VMware que me consumiría quizá 5 veces más de memoria RAM. Y esto es indistintivo porque también el VMware y el VirtualBox tienen sus propios bugs. Me ha tocado cuando les pides algún comando de Linux que les cuesta trabajo como procesar o entender, pues tarda más tiempo. Entonces sí, desde mi punto de vista entre VirtualBox y VMware nos vamos por VMware, pero para esta cuestión los containers y lo que viene siendo Docker pues nos ahorran un montón de RAM que podemos ver a continuación.
Y bueno, si quisiéramos correr o matar alguno de estos que ya tenemos aquí corriendo, pues aquí, por ejemplo, muestro el anterior que tenemos de Metasploit. Aquí se ve que sí está corriendo en tiempo real. Nunca se duermen los procesos. Esa es también como una duda que yo tenía de, oye, si esta máquina la he utilizado por más de 30 horas seguidas, solamente la duermo o la cierro a veces y no es muy estable. Puedes volver a tener acceso al container y se queda tal como lo dejaste. Los vamos a matar. Por ejemplo, este que tenía 31 horas, bueno, lo vamos a eliminar. Y esta parte me gusta mucho porque es como si diéramos un kill menos 9. Y ya, es todo lo que tenemos que hacer. Se muere este contenedor de Docker con todas las aplicaciones que estaban corriendo ahí a los procesos. Si estaba corriendo el Postgres, también el Postgres se va en el intento. Voy a quitar también esta otra máquina de Kali. Volver a listar y vemos que todas están, ahora sí ya las cerré, ¿no? Y entonces esto es bien interesante. Voy a hacer la demostración por último con el Empire. Y vean, así de sencillo, ya aquí ya estamos en el Empire. Es correr el Empire desde un container que desde mi punto de vista pues no te está consumiendo mucho. Voy a volver a regresar a la escala de procesos. En este momento el Docker pues me está llegando como al 10% y en memoria sí me está ocupando cerca de los 2 gigas, pero pues no es muy relevante. Y bueno, esta fue la forma de utilizar Docker y Kali Linux a la vez, y asimismo como correr herramientas como el de la UAS, como es la UI Shop, y de esta manera podemos tener muchos containers con distintas herramientas de pen testing y no necesariamente tener varias máquinas virtuales, que era una tarea que yo estaba desarrollando hace como 1 año y medio, desde hace aproximadamente como unos 7 meses que estoy experimentando con Docker y creo que me funciona mucho mejor que las máquinas virtuales. Y bueno, eso es todo por esta edición del curso. Hasta la próxima.